Amigos, los invito a conocer una parte de la Biblia donde el Señor nos muestra y nos enseña la realidad de, pues, de las personas. Muchas veces nosotros eh, no nos acercamos a Dios porque pensamos que, que Dios lo que busca son personas perfectas. Y, y eso es algo erróneo que hemos pensado tal vez por mucho tiempo, porque la Biblia nos habla algo diferente. Nos habla de que el único perfecto es Dios, el único bueno es Dios, y que el motivo y la razón de que el hombre pueda ser salvo no es la bondad del hombre en sí mismo, sino es la bondad y la misericordia de Dios en la vida del hombre. Y hoy vamos a aprender eso por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios, y vamos a ver acerca de tres personajes muy importantes para, para, este, para aprender y que podamos acercarnos con confianza a Dios por medio de Cristo Jesús. Eh, si por tema le pusiera un nombre sería Dios, Dios de hombres reales, hombres comunes como nosotros, con muchos defectos. Entonces te invito para que veas, para que aprendamos juntos que sí nos podemos acercar a Dios, que sí nos podemos acercar a Dios. Vamos a ver primero en Éxodo capítulo 2, versículo 12, una pequeña parte del gran siervo de Dios, Moisés. Moisés, dice así la palabra en Éxodo 2, capítulo 12. Dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Estamos hablando de Moisés, de un gran siervo de Dios, pero estamos hablando en una parte difícil en su vida en la cual él tuvo que oír, en la cual él mató a aquel egipcio y tuvo miedo porque él podía morir incluso si se hubiese sabido el homicidio. Entonces, esto es una parte no para hablar, menospreciar a los siervos de Dios, sino es una parte, una historia para entender quién es Dios. ¿Quién es Dios? Pero hablamos de Moisés, pero porque este mensaje va a ser corto, primeramente Dios. Vamos a hablar de otro personaje. En 2 de Samuel capítulo 12, versículo 9. Y dice así, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Esta historia, este pequeño relato duro, difícil, es el rey David. El rey David, un hombre amado por Dios también, igual que Moisés, de una gran manera. Estamos hablando de hombres grandes, de hombres que no le llegamos pero ni a sus tobillos, ni a sus talones. Pero quiero que oigan de nuevo, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Estamos hablando de que Dios lo confronta y le dice, ¿por qué tuviste por poco? O sea, David sabía que era malo, David sabía que eso no lo debería de hacer. Mas sin embargo mata a un hombre que no era cualquier hombre para David. Era un soldado que estaba peleando la batalla, guerreando por el reino cuando David estaba descansando. Era un hombre que Urías, un hombre tan fiel a David, tan fiel al reino, tan fiel que él sentía feo cuando David lo mandó a que descansara en su casa para cubrir la maldad de que ya estaba embarazada la mujer de Urías. Quería que pensara que era su hijo,
Pero era tan fiel Urías que dijo que él no podía descansar ni estar con su esposa mientras estaban luchando. Era un hombre fiel. Y era tan fiel, pero tan fiel, que mandó David la carta en la cual llevaba las instrucciones para que él muriera. David destrozó no a cualquier hombre, sino destrozó a un hombre muy valioso que confiaba en David y que daba la vida por David y por el reino, como su rey. Y quiero decirles que no quiero dejar por pasar que hubo sufrimiento en la vida de David, y un gran sufrimiento por ese pecado, porque Dios lo perdonó, pero no pasó por alto esas faltas. David tuvo 3 consecuencias muy graves. Murió el hijo de Betsabé que estaba embarazada de él. Se rebeló Absalón, su hijo, y tomó a sus concubinas delante de todos. Y nunca va a faltar la espada, la guerra, los problemas en la descendencia de David. Nunca. Esa fue la consecuencia. Pero el punto es que David, Dios lo perdonó. Que David recibió el castigo, recibió la disciplina de hijo. Pero David fue perdonado y fue bendecido y restaurado por Dios. Entonces estamos hablando de 2 personas. Entonces creo que aquí vamos a un poquito enfatizar en esas 2 personas y hablar. Mira, creo que no tienes pretexto de buscar a Dios. Creo que si tú agarraste y tuviste un problema muy grande en tu vida, de tal manera que tú has asesinado y no te sientas culpable, y te sientes culpable por querer acercarte a Dios. Y mira, si has asesinado, pero si has asesinado de una manera más vil, que es asesinar a un hijo en un aborto, porque eso es asesinar, ser asesino. Pero ¿sabes qué? En Jesucristo hay perdón de pecado. Si has traicionado, si has hecho lo malo, en Jesucristo hay perdón de pecado. Pero ¿sabes qué también te quiero decir? Quiero decirte que no tienes pretexto para acercarte al Señor. No tienes pretexto para buscar la salvación de Dios. No tienes pretexto. No lo tienes, porque Dios pagó el precio. Porque si tú dices que hiciste algo duro, difícil, como matar a alguien, como haber cometido asesinato, porque dice el Señor, no matarás. Aquí está aquel hombre que fue perdonado. Y no quiero decir que fue algo bueno y que ya, no. Quiero decir, fue algo malo, reprobable, y mereces la muerte según la palabra de Dios. Mereces la muerte. Si tú mataste a alguien, tú mereces la muerte, porque la ley dice que ojo por ojo y diente por diente, vida por vida. Y que mereces no solo la muerte, sino también la condenación eterna. Porque el que hace infracción de la ley merece morir y merece el infierno. Pero entonces, ¿por qué te digo estas palabras que tiene salvación? Para que veamos la severidad de Dios en contra del pecado, pero al mismo tiempo el amor de Dios para salvar al hombre. Y quiero darte este mensaje hoy, que la salvación es de Dios. Que personas como Moisés, que pecaron contra Dios, personas como David, que pecaron contra Dios, que hicieron cosas malas, igual que yo, igual que cualquiera, Dios tiene salvación para ellas. ¿Por qué? Porque la muerte, el castigo que iba a recibir Moisés, el castigo que iba a recibir David, el castigo que iba a recibir yo, el castigo que iban a recibir todos mis hermanos creyentes en Jesucristo, la razón por la que nosotros somos salvos es porque Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, y la condena de Moisés, la condena de David, la condena de todos nosotros, Él la pagó. Entonces quiero darte a entender, a ilustrarte por medio de la palabra, y que la palabra nos ilustre a todos nosotros con su luz preciosa, que por eso podemos ser salvos en Cristo. La condenación, porque quiero decirte
que todo hombre que no acepte la salvación de nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio y que no quiera, que desprecie esa salvación de parte de Dios, va a morir y va a ser condenado. Y según la palabra va a ir al infierno y posteriormente al lago de fuego. Pero no tiene por qué ser así. Hay esperanza. Hoy, si el Señor mueve tu corazón a arrepentimiento, en el nombre de Jesús te invito a que te fijes en Cristo. ¿Y sabes qué? Toma esa oportunidad. Porque tal vez mucha gente se burle de los que tienen fe en el Señor, de los que le creen a Dios. Pero esa burla va a terminar en tristeza si no se arrepienten, si no nos arrepentimos de nuestros pecados y buscamos la salvación en Cristo. Porque debe de haber arrepentimiento, no es algo pequeño nuestros pecados, es algo aborrecible ante los ojos de Dios. Pero lo que yo quiero mostrarte no es hacer como pequeño el pecado. Quiero mostrarte que hay salvación en el Señor, que Dios demostró a dar salvación a hombres de carne y hueso, hombres comunes, hombres que fallaron, pero hombres que buscaron a Dios, hombres que después del error no se quedaron en el error, sino que algo los conmovió dentro de sus corazones y que Dios estaba dispuesto a abrazarlo, dispuesto a tomarlo, dispuesto a decirle ven. ¿Por qué? Porque Dios no desprecia a nadie que lo busca. Hombres que buscaron a Dios y dijeron, Señor, perdóname, que buscaron perdón en el Señor y que hicieron las paces con el Señor. Y eso es lo que quiero mostrarte. No solo hombres, la parte de los hombres que hicieron lo malo, sino también quiero mostrarte la parte de los hombres que hicieron lo malo y se arrepintieron y buscaron hacer las paces con Dios y que tomaron las consecuencias de sus actos, que prefirieron la disciplina del Señor, pero estar bien con ellos, con Él y hacer las paces, y hombres que fueron salvos. Y eso es lo que quiero mostrarte, que no vaya a quedar tu historia o la historia en solo hombres que pecaron pero que no se arrepintieron. Porque hoy te estoy diciendo, no yo, sino la palabra de Dios, que hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Y eso es lo que quiero mostrarte, la parte de los hombres que pecaron, que hicieron el mal, pero la parte de los hombres que se arrepintieron y que buscaron a Dios y Dios los perdonó y Dios los disciplinó, porque no se queda así. Lo que el hombre siembra en esta vida la va a cosechar. David sufrió lo que sembró y no es algo agradable, es algo difícil, pero es algo que así debe de ser. Y Moisés también sufrió las consecuencias, las sufrió, pero el punto es que fueron salvos. El punto es que hicieron las paces con Dios. El punto es que tomaron el amor de Dios. No lo despreciaron, no lo echaron fuera. Porque en Cristo Jesús está el amor. Pero solo en Cristo. Solo en Jesucristo. Y así que te invito. Pero también quiero decirte algo más. Quiero hablarte de alguien más. Jonás capítulo 4 versículo 1 al 4 dice: el enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsís, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estamos hablando aquí con el profeta Jonás, del profeta Jonás, de cuando él se enojó, cuando él huyó porque él no quería hacer la voluntad de Dios y mejor prefirió huir a Tarsís, cuando el Señor mandó una tempestad a aquel barco y cuando fue echado Jonás al mar porque Jonás no quería ir a predicar que iba a ser destruida Nínive. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque dice que él sabía que era clemente y piadoso, que los iba a perdonar. Ese era el enojo. Entonces, muestro esto para que vean
que muchas veces los siervos de Dios no son especiales por ser ellos en sí mismos, sino que son especiales porque Dios los escogió, por el amor de Dios, porque este es el punto de todo. El amor de Dios en la vida de Moisés, el amor de Dios en la vida de David, el amor de Dios en la vida de Jonás, pero el amor de Dios en la vida tuya y mía. Y ¿sabes qué? El amor de Dios en las personas de Nínive, en las personas que escuchan el mensaje y se arrepienten, porque qué bendición donde que el Señor ya había mandado juicio, porque ya no les iba a mandar arrepentimiento o que se arrepintieran. Dios ya le había mandado que iba a ser el castigo, pero Dios, como dice Jonás, es clemente, es piadoso. Y cuando ya Jonás les avisó que iban a ser destruidos, aquel pueblo ayunó, pero no solo ayunó de la boca, ayunó del corazón, se arrepintieron de sus obras y cambiaron la vida y pidieron misericordia a Dios. Y bendito sea el Señor, tuvo misericordia. Entonces, creo que hoy somos ilustrados por la palabra de Dios, por la luz, que Dios tuvo misericordia de Moisés, de David, de Jonás, un siervo que no quería hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque él quería que fueran destruidos aquellos. Pero que tuvo misericordia de Jonás, pero también tuvo misericordia de aquellos. Entonces Dios también puede tener misericordia de ti y de mí. Puede tener misericordia el Señor de nosotros. Entonces clama al Señor y Él te responderá. Entonces, este es el mensaje. Es sencillo, pero es real y es verdadero. Yo te aconsejo que busques al Señor. Yo te aconsejo que en este momento vayas y hagas las paces con Él. Yo te aconsejo en el nombre de Jesús. Entonces, como digo, te aconsejo que busques al Señor. Y para terminar con la ayuda del Señor, si tú eres un siervo, porque siempre para los siervos, para las personas que conocen al Señor es más difícil. Pero quiero recordarte de Pedro. Quiero recordarte de Pedro cuando estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó. Él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta y le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Pedro, un gran hombre de Dios como ninguno. La misericordia de Dios también la necesito, como yo, como todo. Somos basura ante esos hombres nosotros. Y regresa al Señor. Si tú eres alguien que ha conocido al Señor y le has negado, no quiero que lo veas como poco, es mucho, es grande, un pecado grande. Pero ¿sabes qué? El Señor es bueno y el Señor está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Si tienes vida hoy, tienes esperanza, y el Señor te llama para que te arrepientas, porque la voluntad de Dios no es que el hombre se pierda, sino que proceda a arrepentimiento. Finalizamos con este versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera Dios ama a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, que dio al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que dio a su Hijo para que Él muriera por ti, por mí, por todos nosotros y por todo aquel que cree, y por todos. Pero solo es acceder. Pero Él dio la vida, y nuestra salvación se funda no en que seamos buenos, se funda en que Cristo murió por nosotros y que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y que creemos en Él. Y cuando todos nuestros pecados son limpiados por su sangre. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio. Porque la condenación de los pecados de todos nosotros, de Moisés, de Pedro, la negación de Pedro, la muerte de Urías de David, el asesinato de Moisés al egipcio, la rebeldía de Jonás, no querer predicar el evangelio, predicar lo que Dios quería,
esa rebeldía, todos esos pecados, quien pagó fue Jesucristo. Él pagó. Y no crean que Él pagó porque los romanos lo mataron, porque los romanos lo lancetearon. No, Él pagó la ira de Dios. Él pagó porque la ira del Padre fue sobre Él. Eso es algo que deben de tener en mente y en cuenta, que el Señor Jesucristo no solo pagó por cargar una cruz de madera, cargó la cruz de madera, pero cargó en ello todos los pecados fueron sobre Él. Él nunca pecó, pero en ese momento se hizo pecador por nosotros. Sin pecado, que se nos quede muy claro, sin pecado Él, sino que fueron imputados nuestros pecados en Él. Y el Señor, por un momento, dice el Señor Jesucristo, se sintió abandonado y toda la ira del Padre fue sobre Él. Quiero que veamos el amor del Señor. Quiero que veamos que lo que dice la palabra es real, aunque no entendamos al 100%, sino tal vez un poquito de lo que ha pasado o casi nada, pero que es real lo que dice la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que de tal manera me amó Dios a mí, pero que de tal manera amó Dios a ti, a todos, que de tal manera te amó Dios a ti, y que de tal manera Dios me amó a mí, al mundo, para que no devalores su amor, que Él está presto y dispuesto, que no tienes pretexto para decir, no, yo no busco al Señor porque yo soy malo. No tienes pretexto. Si no quieres buscar a Dios es porque simplemente tú no quieres, porque tú no te da la gana y no quieres ir hacia Él, porque Él es bueno y tú eres malo y prefieres tu maldad y tu oscuridad que a la luz de Dios, y que el Señor te perdone y te limpie de todo pecado y seas salvo y Él te haga de ahí en adelante. Porque el Señor no solo pagó por nuestros pecados, Él pagó por perdón de nuestros pecados, pero también una nueva naturaleza. El Señor nos promete ser nuevo, porque el Señor Jesucristo dice que Él hace nueva todas las cosas. Y el que cree en el Señor ha pasado de muerte a vida y es nueva criatura. Entonces, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, el Señor no mandó a su Hijo Jesucristo para que el mundo se pierda, sino que el Señor mandó para que nosotros no nos perdamos, para que el mundo no se pierda. Así que, pues este video espero que sea de bendición para tu vida y que lo entiendas, que no tienes excusa. Ningún hombre tiene excusa. Si la persona se quiere perder y se quiere ir al infierno, es porque no quieres salvación. Simplemente por eso, porque Dios está presto. Dice la palabra en San Lucas, capítulo 11, versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. O sea, si tú pides, si tú buscas, se te va a abrir las puertas al Señor. ¿Qué padre de vosotros, si un hijo pide pan, le dará una piedra? En Cristo Jesús hay salvación. Aquí habla de cómo uno debe de pedir, pero el Señor quiere que lo busque, y el Señor está presto. El Señor está ahí. Tal vez no fue muy acorde el último versículo, pero el punto es la verdad, que el Señor está presto. Así que si tú sinceras tu corazón, abres tu corazón y clamas al Señor, el Señor está presto para entrar en ti. Así que si quieres invitar al Señor que perdone tus pecados, háblale tú con palabras sinceras y dile: Señor, quiero hacer las paces contigo. Yo creo en tu Hijo Jesucristo y te pido que entres en mi corazón, que perdones mis pecados, que obres en mí. Yo no sé nada, pero yo sé solo que hay perdón de pecados en ti, en Cristo. Ayúdame, llévame a ti. Ten misericordia. Dios te bendiga. Espero que sea de bendición para tu vida.